Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes abrimos con la dimisión del jefe de la inteligencia israelí. Se convierte en la primera figura israelí de alto rango que dimite por el ataque de Hamas el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles. Además, les informamos de las decenas de cadáveres que los palestinos se están encontrando a su regreso a Han Yunis tras la retirada de Israel de esta zona de Gaza. Respecto a las tensiones abiertas entre Israel e Irán, la Unión Europea se dispone a ampliar sus sanciones a Teherán como advertencia política, mientras el líder supremo de Irán reconoce que su ataque contra Israel alcanzó pocos objetivos. Aquí en España es día de resaca electoral tras las elecciones en el País Vasco, donde las dos fuerzas nacionalistas han quedado empatadas y en cabeza, aunque todo parece reflejar que el PNV continuará en el gobierno porque le dan los números con sus socios, los socialistas. Además, han comenzado las comisiones de investigación en el Senado y en el Congreso para aclarar qué ocurrió en las administraciones con la compra de mascarillas durante la pandemia, después de que saliera a la luz el caso de corrupción conocido como caso Koldo. Esta mañana ha comparecido precisamente el exasesor del exministro Ábalos, Koldo García. Pero hay más noticias de Ucrania y sobre la locura de temperaturas que vive Europa debido al cambio climático. Empezamos. Ucrania espera con urgencia las armas de Estados Unidos que el Senado aprobará este martes. Muchos son los retos ante las elecciones europeas en Hungría, con los medios públicos dominando el paisaje y la agresiva campaña anti-UE del primer ministro Viktor Orbán. Europa es el continente que se calienta más rápido y sus temperaturas están aumentando aproximadamente el doble sobre el promedio mundial. El 22 de abril es el Día de la Tierra. Este año tiene por lema la lucha contra la contaminación por plásticos. El jefe del espionaje militar de Israel dimite por el ataque de Hamas. Medio año después, el general de división Aharon Halva es la primera figura de alto rango en dejar su puesto por el ataque sorpresa del 7 de octubre. En su carta de dimisión afirma que la dirección de inteligencia que dirigía no estuvo a la altura de la tarea que le habían confiado. Añadió que cargaría con lo que llamó el horrible dolor de la guerra para siempre. El ejército de Israel fue cogido por sorpresa cuando militantes de Hamas cruzaron el cordón de seguridad desde Gaza para cometer lo que sería el peor ataque terrorista jamás sufrido en suelo israelí. Unas 1.200 personas fueron asesinadas y unas 250 fueron secuestradas y llevadas a Gaza. La represalia de Israel ha matado a 34.000 personas y ha dejado inhabitable la franja de Gaza. Recuperan los cuerpos de al menos 50 palestinos enterrados en una fosa común en la ciudad de Han Yunis. Los servicios de protección civil palestinos llevan a cabo una operación de búsqueda y estiman que puede haber 150 cadáveres más enterrados en la zona, a unos 25 kilómetros al norte de la frontera con Egipto. El ejército de Israel se retiró de Han Yunis hace 2 semanas, después de meses de bombardeos que han dejado la ciudad en ruinas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha visto reforzada su posición internacional al recibir un espaldarazo del Congreso de los Estados Unidos para financiar el envío de armamento a Israel. Netanyahu ha amenazado con asestar lo que ha definido como golpes adicionales y dolorosos a Hamas, con el fin de aumentar la presión para que libere a los rehenes israelíes que aún se encuentran secuestrados en Gaza. No nos relajaremos ni un momento en la sagrada misión de traer a los rehenes a casa. Lamentablemente, todas las propuestas para traerlos fueron rechazadas por Hamas. El portavoz del ejército israelí aseguró este domingo que las fuerzas del país habían sido desplegadas antes de la festividad de la Pascua judía, que comenzará el lunes por la noche. Han reforzado considerablemente los efectivos en la frontera de Israel con el Líbano. Las fuerzas de defensa están desplegadas a lo largo de todas las fronteras del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluso durante las vacaciones. Debemos estar vigilantes y seguir las directivas del mando del Frente Interior. En el interior del país aumenta la presión sobre Netanyahu para que consiga un acuerdo inmediato para liberar a los rehenes restantes retenidos en Gaza. Los familiares de los secuestrados estiman que Hamas todavía mantiene a unas 100 personas en su poder.
Ha habido protestas masivas casi todas las semanas en Israel desde el 7 de octubre para exigir al gobierno que priorice la liberación de los rehenes. El líder supremo de Irán reconoce que su ataque contra Israel alcanzó pocos objetivos. Durante una reunión con los altos mandos militares del país, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha asegurado que lo que importa es la voluntad militar iraní, un reconocimiento táctico que resta importancia a los ataques, según los analistas. Los debates de la otra parte sobre cuántos misiles se dispararon, cuántos de ellos alcanzaron sus objetivos y cuántos no, son de importancia secundaria. La cuestión principal es el surgimiento de la nación iraní y la voluntad del ejército iraní en un importante escenario internacional. Esto es lo que importa. Expertos aseguran que las declaraciones son una prueba de que tanto Irán como Israel quieren evitar un conflicto abierto. Desde que comenzó la guerra en octubre, Israel ha estado atacando objetivos iraníes y grupos afiliados con Irán en el Líbano, en Siria y supuestamente en Irak. Ucrania espera con urgencia las armas de Estados Unidos. El Senado estadounidense prevé votar el paquete de ayuda este martes ya sin el bloqueo de la derecha republicana. Los ucranianos han pedido reiteradamente el paquete de ayuda aprobado por la Cámara de Representantes el sábado pasado. Insisten en la urgencia de que llegue a Ucrania lo antes posible y además que contenga exactamente los equipos de defensa antiaérea que necesitan con urgencia. El tiempo entre las decisiones políticas y la destrucción real del enemigo en el frente, entre la aprobación del paquete y el apoyo a nuestras fuerzas, debe ser lo más corto posible. Y es esa fuerza la que realmente puede cambiar la situación en el frente. Este domingo en Praga, cientos de personas se reunieron en una convocatoria por las redes sociales para expresar su apoyo al llamado Plan Estonio de ayuda a Ucrania. Se trata de que los países de la UE envíen el 0,25 de su PIB a Ucrania, lo que acumularía unos 120.000 millones de euros al año. Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. El PNV empata con Bildu en las elecciones de la región española del País Vasco y podrá reeditar la coalición con el PSOE. A pesar de haber perdido 4 escaños en las elecciones autonómicas, el PNV ha sido la formación más votada con el 35,2% de los votos, mientras EH Bildu ha conseguido el 32,5%. Hace 4 años la distancia era de 11 escaños, hoy o de 10, hoy es de 0. Debido al sistema de distribución de escaños, ambos se quedarían con 27 diputados, mientras los socialistas tendrán 12. Nos tocará decidir, y lo vamos a hacer con la responsabilidad que ha sido siempre nuestro norte. El PSOE respira satisfecho tras mejorar sus resultados con respecto a 2020 al haber subido 2 escaños. En Hungría muchos son los retos ante las elecciones europeas del 9 de junio. Ante la agresiva campaña anti-Bruselas del primer ministro ultraconservador Viktor Orbán y con los medios públicos dominando el paisaje, muchos electores se trasladan a Internet para hacerse una idea de qué votar. Pero veamos qué piensan en esta ciudad rural del sur del país. Hay que formarse una opinión, hay que discutirlo en casa, pero no funciona así. Esto no es un circo como para poner un cartel en cada árbol. Parece que eso está bien porque es lo que dice todo el mundo. Aquí hay mucha gente que no va a votar y he hablado con bastante gente que tampoco va a votar. ¿Pero por qué no? No les importa. Dicen que votar no cambiará nada de todos modos. En estos comicios la participación de los jóvenes húngaros podría ser capital. Cada uno tiene una forma diferente de pensar sobre la política y las elecciones. Mucha gente se lo toma como algo personal y no habla de ello. Los más jóvenes están más abiertos a tener una opinión y hablar sobre el tema. ¿Te interesa la política de la Unión Europea? Sinceramente, no mucho. ¿No te importa en absoluto? Pues no. ¿Cuántos años tienes? 19. Votaron hoy a quién es el dilema de siempre, aunque este otro entrevistado cree que Hungría de todos modos se columpia con los pies fuera de la UE.
Todo el mundo debería pensar en ello. Lo que realmente quieren de Hungría, sobre nuestra posición en Europa. ¿Hungría a qué pertenece? A la Unión Europea. ¿Hungría forma parte de la Unión Europea? ¿Qué le parece? Bueno, creo que nos columpiamos con los pies fuera de la Unión Europea. En Hungría, la campaña oficial para las elecciones europeas ha comenzado con listas y candidatos disponibles para los votantes. Según los expertos, la contienda electoral se ha trasladado al espacio online y es así que en la red X, antes Twitter, el ultraconservador y nacionalista Viktor Orbán ha iniciado su campaña anti-Bruselas para unos comicios en los que la oposición tiene muy pocas opciones, según señala este politólogo. A Fidesz holdudvarához tartozó cégek tulajdonában van a legtöbb kampányeszköz. La mayor parte del equipo de campaña es propiedad de empresas pertenecientes a círculos empresariales cercanos a Fidesz, principalmente los medios de comunicación y las vallas publicitarias, y de todos modos la oposición tiene pocas opciones. Sin embargo, los medios electrónicos, que consisten principalmente en redes sociales, son libres en principio, salvo que el gobierno los compre con dinero público, que paga el contribuyente y que se suma al sector privado con sus anuncios privados. Amit az adófizetők adnak össze a magánszférába, a magánhirdetéseikkel. Los partidos europeos de 12 Estados miembros han firmado un código de conducta para estas elecciones. En Hungría no se ha firmado, por lo que hay muchos interrogantes abiertos. Para las elecciones al Parlamento Europeo, los distintos partidos de 12 países han formado una alianza, firmaron un código ético, pero de Hungría no lo ha firmado nadie. Esto no es muy buena noticia. La otra cosa es que el Tribunal Supremo húngaro se ha centralizado en la sentencia de todos los casos electorales. Esto es un problema porque en el último cuatrienio, si por casualidad el Comité Electoral Nacional decidía a favor de la justicia en uno o dos casos, la curia lo ha anulado. Así que no espero que ocurran cosas buenas en la restauración del Estado de Derecho húngaro. La campaña electoral cada vez más toma por escenario la red, incluso entre las generaciones de los más mayores, que han aprendido a utilizar Internet para eludir el control de los medios tradicionales y quizá también bajo la influencia de los más jóvenes. Fracasa el referéndum para destituir a 4 alcaldes albaneses en municipios de mayoría serbia en Kosovo. Los votantes serbios han boicoteado la votación este domingo y solo 253 de más de 46.500 votantes registrados han emitido sus votos. La votación, apoyada por Occidente, fue un intento de rebajar las tensiones entre Kosovo y la vecina Serbia, mientras ambos países compiten por unirse a la Unión Europea. Europa es el continente que se calienta más rápido y sus temperaturas están aumentando aproximadamente el doble sobre el promedio mundial. Según un nuevo informe, los últimos promedios quinquenales muestran que las temperaturas en Europa están ahora 2,3 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Ya estamos viviendo en un clima diferente del clima en el que evolucionó nuestra civilización, y nosotros crecimos como pueblo. Y con este nuevo clima, a menudo hablamos de territorio inexplorado, porque es cierto que nunca hemos visto el mar tan caliente o tan alto en nuestra vida. Suben las temperaturas, pero también la humedad promedio, lo que genera una mezcla compleja de extremos dentro del continente. Si nos fijamos en Europa, en términos de precipitaciones, estuvo un 7% por encima de la media. Pero esa es una cifra compleja, porque por un lado, el norte de Alemania, parte de Escandinavia o incluso los Balcanes han visto un año bastante húmedo. Si nos fijamos en Andalucía o Cataluña o el sur de Francia, por ejemplo, la situación fue mucho más seca.
Los científicos advierten que los fenómenos meteorológicos extremos se volverán más frecuentes, por lo que la adaptación presenta desafíos. Esperamos que haya oscilaciones más salvajes entre condiciones cálidas y secas y húmedas. Así que las oscilaciones entre húmedo y seco se están volviendo más salvajes y, por supuesto, esto es realmente difícil de planificar porque es mucho más fácil de planear tu infraestructura y la forma en que la sociedad se organiza con condiciones previsibles durante el año y tener precipitaciones uniformes en lugar de surgir con rachas intermitentes. El informe sostiene que Europa tiene la oportunidad de impulsar el desarrollo de estrategias específicas para acelerar la transición hacia fuentes renovables como la energía eólica, solar e hidroeléctrica, a fin de hacer frente al cambio climático. Rusia sufre algunas de las peores inundaciones en décadas. Unas 20.000 personas han sido evacuadas de Tiumen, en Siberia Occidental, y en Kurgán, en la frontera con Kazajistán. Los vecinos han reforzado algunas presas improvisadas después de que se emitieran nuevas previsiones de aumento de lluvias torrenciales. Las inundaciones se habrían producido por la confluencia del deshielo primaveral con fuertes lluvias. Los meteorólogos anuncian un empeoramiento de las riadas para este martes y el miércoles. Temperaturas gélidas y tormentas de nieve azotan Polonia semanas después de una ola de calor que provocó temperaturas de hasta 30 grados. Las autoridades polacas han emitido alertas por heladas este fin de semana después de que llegaran tormentas de nieve a varias partes del país. En algunas zonas, las temperaturas incluso han bajado por debajo de 0 grados por la noche. La ola de calor que azotó Polonia hace un par de semanas obligó a muchas plantas a florecer temprano, pero el frío de este fin de semana puede dañarlas. La nieve siembra el caos en las carreteras bávaras. En Alemania, una tormenta de nieve ha provocado el caos en varias carreteras y autopistas. La A9 entre Bayreuth y Pegnitz fue una de las más afectadas por el temporal. La nieve presentó un peligro real para los conductores, que se encontraron con una capa blanca de más de 10 centímetros en automóviles que ya habían cambiado los neumáticos de invierno por los de verano. Hubo algunos accidentes en la carretera, aunque la mayoría fueron incidentes menores. Miles de personas salieron a las calles de las Islas Canarias para pedir una reestructuración urgente de la industria turística de la región. Argumentan que el modelo turístico actual hace la vida inasequible para los habitantes locales y es insostenible para el medio ambiente. No estamos en contra del turismo, estamos en contra de un modelo que nos ha llevado al deterioro de nuestra tierra, de nuestra gente, porque la ganancia y el crecimiento del turismo no se ve reflejado en la sociedad. Porque necesitamos un futuro para nuestras islas, un modelo diferente, poder tener casas, poder vivir aquí en nuestra isla y no tener que irnos fuera. Las protestas se celebran bajo el lema Canarias tiene un límite y cuentan con el respaldo de grupos ecologistas como Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es una pena que lo que es un paraíso para los visitantes se convierta en una miseria para los autóctonos. El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril desde 1970. El tema de este año es El planeta contra los plásticos. La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup anunció que había realizado la mayor captura de plásticos de la historia en un río de Guatemala, impidiendo que los residuos llegaran al mar Caribe. Se capturaron 272 camiones de basura en el río Las Vacas. No se puede sacar el plástico del océano. Es posible recuperar plástico cerca de la costa. Puede recogerlo de las playas o de las orillas de los ríos, pero una vez en el océano se pierde porque gran parte se hunde al fondo marino o llega a playas muy remotas donde no vive nadie. Un nuevo informe encargado por World Wildlife Fund for Nature y realizado por científicos de Alemania prevé que la contaminación por plásticos en los océanos del mundo podría cuadruplicarse de aquí a 2050. Los investigadores descubrieron que ya se habían medido concentraciones de microplásticos por encima de un umbral peligroso en el mar Mediterráneo, los mares de China Oriental y Amarillo y el hielo marino del Ártico.
El 88% de las especies marinas estudiadas sufrían el impacto negativo del plástico. Hasta aquí las noticias de este lunes. Ya saben que pueden suscribirse para seguir todas las noticias que publicamos aquí en el canal de YouTube y que todos sus me gusta ayudan a que la información llegue a todo el mundo. Si quieren estar al tanto de todo, pueden activar también las notificaciones de nuestra aplicación para móviles en español. Gracias por estar ahí. Les dejamos con el No Comen del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sta giocando col pubblico vicino Karin Thunder, c'è Paul Reynolds, ci sono veramente David Ellison.